Ella fue entregada como esclava, sin derecho a decir no. Si te gustan las historias como esta, no dejes de suscribirte a este canal. Publicamos todos los días. Continuando, los murmullos resonaban por la iglesia colonial de Santa Teresa, mientras Luisa Mendoza, con los dedos temblorosos apretando el ramo de lirios blancos, sentía cada paso hacia el altar como una caminata hacia el precipicio. El vestido de encaje francés, elegido por su madre, doña Regina, pesaba como una armadura sobre su cuerpo esbelto. La catedral en el centro histórico de Sevilla estaba repleta. Familias tradicionales de la alta sociedad sevillana, políticos, empresarios, todos reunidos para presenciar la unión que sellaría no solo el destino de dos personas, sino la salvación financiera de los Mendoza. En el altar, Eduardo Alburquerque Nieto esperaba con el semblante grave que combinaba con su impecable traje italiano. A los 38 años, heredero de uno de los mayores grupos empresariales del sur de España, era el partido perfecto, o mejor dicho, la tabla de salvación perfecta para una familia que caía en desgracia desde que el patriarca, Augusto Mendoza, falleciera dejando más deudas que patrimonio. Luisa nunca había soñado con ese momento. Licenciada en Filología por la Universidad de Sevilla, sus planes incluían la conclusión de su máster en literatura española y quizás una carrera académica. Pero sus sueños nunca pesaron en la balanza familiar. El matrimonio es nuestra única salida, repetía doña Regina en las noches de insomnio que precedieron al gran día. El noviazgo de apenas 6 meses había sido orquestado por su madre y por la matriarca de los Alburquerque, doña Eunice, una señora de 70 años que veía en Luisa a la perfecta reproductora para dar continuidad al legado familiar. Una muchacha de buena familia, educada y sana, le decía a su hijo, como quien evalúa una yegua de raza. La música solemne llenaba el espacio cuando el murmullo comenzó. Un sobre amarillo había sido entregado al novio por su asistente particular. El rostro de Eduardo se endureció mientras sus ojos recorrían el papel hasta que su mirada encontró la de Luisa, ya casi a su lado en el altar. No había afecto en esa mirada, solo desprecio. Él levantó la mano, interrumpiendo la ceremonia. «No puedo proseguir con este matrimonio», anunció con voz firme. «He sido engañado». El silencio que siguió fue cortado solo por el sonido del papel siendo entregado al sacerdote, quien lo leyó rápidamente, abriendo los ojos de par en par. Doña Eunice le arrebató el documento de las manos al religioso. «¡Inféril!», exclamó, como quien pronuncia una maldición. «Ustedes nos engañaron. Sabían que ella no puede dar herederos y lo ocultaron deliberadamente». Luisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca había hecho ningún examen de fertilidad. Aquello era imposible, una mentira absurda. Pero antes de que pudiera articular una defensa, su propia madre se adelantó. «Eso no puede ser verdad. Mi hija es perfectamente sana». La discusión que siguió transformó la ceremonia religiosa en un espectáculo grotesco. Acusaciones eran lanzadas de un lado a otro. El informe médico, Luisa descubrió más tarde, era falsificado, una trampa probablemente articulada por el primo de Eduardo, que siempre se había opuesto al matrimonio. Pero la veracidad del documento ya no importaba. El daño estaba hecho. «Nos deben 1 millón de euros por los costos del matrimonio», vociferó doña Eunice. «Además de los perjuicios de imagen para nuestra familia». Al día siguiente, mientras Sevilla bullía con los rumores de la novia defectuosa que había sido abandonada en el altar, Luisa permanecía encerrada en su habitación, negándose a comer o a hablar. A través de la puerta, oía los gritos de su madre al teléfono, implorando plazos a los acreedores que ya amenazaban con tomar la casa de los Mendoza, el último patrimonio que les quedaba. «Estamos arruinados», murmuró doña Regina al entrar finalmente en la habitación de su hija 3 días después. «Por tu culpa». «¿Mi culpa? Ese informe es falso. Nunca hice ninguna prueba de fertilidad». «Eso ya no importa. Lo que importa es que nadie más querrá casarse contigo en esta ciudad, y nosotros lo hemos perdido todo». Fue entonces cuando sonó el teléfono.
Una propuesta inusual surgía a través de un abogado. Un hombre de negocios del sur del país, Matías Roca, buscaba compañía para su propiedad aislada en el interior de la Costa del Sol, Málaga. Una mujer que pudiera administrar la casa y ofrecer compañía intelectual. A cambio, ofrecía saldar todas las deudas de la familia Mendoza. «Es una propuesta indecente», protestó Luisa, horrorizada con la sugerencia de su madre de que aceptara. «Es nuestra única salida. ¿O prefieres ver a tu familia en la miseria, a tu hermano menor sin condiciones de continuar en la facultad de medicina?» Guillermo, el Benjamín de la familia, era el único que realmente se preocupaba por ella. Imaginar a su hermano perdiendo la oportunidad de graduarse causó un dolor físico en Luisa. «No te estamos vendiendo», argumentó doña Regina, con la frialdad pragmática que siempre la había caracterizado. «Es una posición de gobernanta, y puede ser temporal, hasta que encontremos otra solución». La semana siguiente, después de un acuerdo firmado por abogados en un hotel discreto de Sevilla, Luisa embarcaba hacia el sur con solo 2 maletas, una con ropa, otra con libros. No lloró al despedirse de su madre. Solo abrazó a su hermano con fuerza, prometiendo que estaría bien. El viaje en avión hasta Málaga fue seguido de 3 horas en un coche con cristales oscuros, conducido por un chófer silencioso que solo le ofreció agua y se negó a responder cualquier pregunta sobre su nuevo empleador. Cuando finalmente cruzaron los portones de una propiedad rodeada por un entorno natural preservado, la noche ya había caído, haciendo imposible evaluar la dimensión del lugar. La casa, revelada por los faros del coche, era una construcción moderna de hormigón visto, vidrio y madera, incrustada en la ladera de una colina con vistas al mar, imponente, fría, aislada, perfecta para alguien que deseara desaparecer del mundo. «Bienvenida a la Casa de los Vientos», dijo el chófer, finalmente rompiendo el silencio mientras retiraba las maletas del maletero. «El señor Matías la recibirá por la mañana. Jandira le mostrará su habitación y todo lo que necesite». Una señora de aproximadamente 60 años esperaba en la puerta de la casa, con una sonrisa discreta y ojos curiosos. «Venga, niña», la llamó con un marcado acento andaluz. «Debe estar exhausta». La habitación designada a Luisa estaba en el segundo piso, con amplias ventanas con vistas al océano. Era espaciosa, decorada con sencillez elegante. Cama king size, escritorio de madera maciza, sillón de lectura, baño privado con una bañera que parecía esculpida en la propia piedra. Había flores frescas sobre la mesita de noche y una pequeña biblioteca empotrada con clásicos de la literatura española y extranjera. «El señor pidió que le separáramos estos libros», explicó Jandira. «Dijo que le gusta Clarice Lispector». Luisa sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía aquel desconocido su predilección literaria? «La cena se servirá en media hora si desea bajar», continuó la gobernanta, «o puedo traerle una bandeja a la habitación». «Prefiero quedarme aquí esta noche», respondió Luisa, aún aturdida por el torbellino de acontecimientos de las últimas semanas. «El señor Matías, ¿cómo es?» Jandira dudó, como si sopesara cuidadosamente las palabras. «Reservado, justo. No es hombre de muchas palabras. Perdió a su esposa hace 4 años y desde entonces vive prácticamente recluido aquí». Después de una comida ligera que apenas tocó, Luisa pasó horas en la bañera, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio y las lágrimas que finalmente llegaron. ¿Qué hacía allí? ¿Qué sería de ella ahora, prácticamente vendida a un desconocido? Las posibilidades sombrías que su imaginación creaba la dejaron insomne hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol penetraron por las cortinas diáfanas, se levantó, se vistió con un conjunto sencillo de pantalón y blusa y bajó las escaleras, determinada a enfrentar su nueva realidad con la dignidad que aún le quedaba. El hombre que la esperaba en la terraza, contemplando el mar con una taza de café en las manos, no era nada como había imaginado. Matías Roca tenía aproximadamente 45 años, cabellos canosos en las sienes contrastando con el negro del resto, piel bronceada de quien pasa tiempo al aire libre. No,
Era guapo en el sentido convencional. La nariz ya se la había roto alguna vez. Una cicatriz fina le cortaba la ceja izquierda y arrugas de expresión marcaban el contorno de los ojos. Pero había algo magnético en su presencia. «Señorita Mendoza», saludó sin sonreír, indicándole la silla a su lado. «¿Café?» «Preferiría explicaciones», respondió Luisa, manteniéndose de pie. «¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere de mí exactamente?» Matías la observó por un momento, como si evaluara su coraje. «Siéntese, por favor. No me gusta torcer el cuello hacia arriba». Reticente, Luisa aceptó la silla ofrecida. De cerca, notó que los ojos de él eran de un verde inusual, casi translúcidos contra la piel morena. «Estoy buscando a alguien para organizar mi biblioteca y catálogo de arte», explicó él en tono monocorde. «Alguien con una sólida formación académica y sin complicaciones familiares o románticas. Su currículum me llegó a través de un conocido común». «No envié ningún currículum. Su ex prometido es socio minoritario de una de mis empresas. El drama del matrimonio cancelado llegó a mis oídos. Hice algunas investigaciones sobre usted. Me parece cualificada para el puesto». «¿Y por qué pagaría las deudas de mi familia por eso? Podría contratar a cualquier persona». Matías colocó la taza sobre la mesa de cristal. «Tengo mis razones. Digamos que aprecio a las personas que fueron subestimadas». Hizo una pausa. «Usted se quedará aquí por un año. Tendrá libertad para usar la propiedad, acceso irrestricto a la biblioteca y al archivo. A cambio, organizará mi colección y me acompañará en algunos eventos cuando sea necesario. Nada más». «¿Nada más? Entonces no espera que yo...» «No soy ese tipo de hombre, señorita Mendoza». El tono de él se endureció. «Si es eso lo que su familia insinuó, lamento decepcionarla. Tengo interés en su intelecto, no en su cuerpo». El rubor de vergüenza e indignación subió por el rostro de Luisa. «Mi familia no insinuó nada. Fui yo quien asumió lo peor». «Comprensible». Él se levantó. «Jandira le mostrará la biblioteca después del café. Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Hablaremos más durante la cena». Y así se retiró, dejándola con más preguntas que respuestas. A lo largo del día, Luisa recorrió la propiedad, guiada por Jandira. La Casa de los Vientos se reveló aún más impresionante a la luz del día. 3 plantas de arquitectura contemporánea, perfectamente integrada en la naturaleza exuberante que la rodeaba. La biblioteca, ocupando todo el 3er piso, era el corazón de la casa. Una colección impresionante de volúmenes raros, primeras ediciones, manuscritos históricos, dispuestos sin ningún orden aparente. «El señor colecciona desde hace 20 años, pero nunca tuvo tiempo o paciencia para organizar», explicó Jandira. «Desde que la señora falleció, entonces la colección creció sin control». «¿La señora? ¿Se refiere a su esposa?» «Anabela, una mujer maravillosa. Murió de cáncer hace 4 años. Fueron muy felices». Jandira dudó. Él nunca se recuperó completamente. En los días que siguieron, Luisa se sumergió en el trabajo de catalogación, agradecida por tener algo en lo que ocupar la mente, además de sus propios traumas recientes. Matías rara vez estaba presente. Viajaba constantemente por negocios o se encerraba en su despacho en la planta baja. Cuando se encontraban para cenar, sus conversaciones eran formales, casi exclusivamente sobre libros, arte o el progreso del trabajo en la biblioteca. 2 semanas después de su llegada, durante una tormenta violenta que azotaba la costa malagueña, Luisa trabajaba hasta tarde, absorta en la catalogación de una rara colección de literatura modernista española. El viento aullaba contra las ventanas panorámicas y los truenos hacían vibrar la estructura de la casa. «Deberías descansar», dijo una voz grave detrás de ella. Luisa se sobresaltó tirando un libro. Matías estaba parado en la puerta de la biblioteca, sosteniendo 2 copas de vino tinto. «Lo siento, no le oí llegar», respondió recogiendo el volumen. «Perdí la noción del tiempo. Me di cuenta. Son casi las 2 de la mañana». Él se acercó, ofreciéndole una de las copas.
Malbec argentino. Pensé que podría apreciar mientras pasa la tormenta. Aquel fue el primer momento de proximidad real entre ellos. Sentados en sillones cercanos a la chimenea encendida, discutieron literatura por horas. Luisa descubrió que Matías poseía un conocimiento profundo sobre los modernistas que tanto admiraba. Él, por su parte, pareció genuinamente impresionado con sus análisis sobre Clarice Lispector y Guimarães Rosa. «¿Por qué nunca concluyó el máster?», preguntó él cuando la conversación derivó hacia asuntos más personales. «Las finanzas de la familia, después de que mi padre murió». Luisa se detuvo, no queriendo revelar la humillación completa de los Mendoza. «Necesité elegir entre mis estudios y ayudar a mi hermano». Matías asintió, comprensivo. «¿Y ahora? ¿Le gustaría retomarlo?». «Sería imposible. Estoy comprometida aquí por un año y después tendrá recursos para hacer lo que desee». Él la interrumpió con suavidad. «Parte de nuestro acuerdo incluye un fondo para su futuro. No lo mencioné antes porque no quería que pensara que estaba comprando su libertad, solo financiando su independencia». Algo en la forma en que él hablaba, directo y sin rodeos, desarmaba las defensas que Luisa había erigido a lo largo de los años. Aquel hombre enigmático, que todos en la región describían como frío e implacable en los negocios, mostraba una faceta diferente aquella noche. Había respeto en su mirada, consideración genuina por sus opiniones. «¿Por qué me eligió realmente?», preguntó Luisa, animada por el vino y por la atmósfera casi íntima que se había formado. Entre tantas personas cualificadas, ¿por qué una novia abandonada en el altar con el estigma de infertilidad? El semblante de Matías se oscureció. Por un momento, Luisa pensó que había cruzado una línea invisible y que él se retiraría, como hacía siempre que la conversación se volvía demasiado personal. En vez de eso, se levantó, caminó hasta una estantería específica y retiró un álbum de fotografías. «Conocí su tesis de grado sobre autoras femeninas silenciadas en la literatura española del siglo XIX», dijo regresando al sillón. «Fue lo primero que investigué sobre usted. Después encontré sus artículos publicados en revistas académicas. Tiene talento y sensibilidad». Abrió el álbum y mostró una fotografía donde aparecía junto a una mujer joven de cabellos rizados y sonrisa luminosa. Anabela era profesora de literatura en la Universidad de Málaga, especialista en escritoras del período colonial. Su voz adquirió una suavidad que Luisa nunca había notado antes. «Cuando leí su trabajo, vi algo de ella en usted, la misma pasión por las voces olvidadas». La confesión la tomó desprevenida. Entonces no era solo un empleo, era una forma de Matías de mantener viva la conexión con su esposa fallecida a través de alguien que compartía sus pasiones intelectuales. «Siento mucho su pérdida», murmuró Luisa, sintiendo el peso de la responsabilidad que inconscientemente había asumido. «Fue hace mucho tiempo». Él cerró el álbum con cuidado. «Pero hay dolores que nunca cicatrizan completamente». Aquella noche, algo cambió entre ellos. El silencio que antes era incómodo se volvió confortable. Las comidas compartidas dejaron de ser meras obligaciones sociales. Poco a poco, Matías comenzó a permanecer más tiempo en la Casa de los Vientos, frecuentemente trabajando en la biblioteca mientras Luisa catalogaba la colección. Un mes se transformó en 2, y el invierno riguroso del sur dio lugar a las primeras flores de la primavera. Cierta mañana soleada, Matías la invitó a un paseo por la propiedad, mostrándole senderos escondidos que llevaban a una pequeña cala privada. «A Anabela le encantaba nadar aquí», comentó mientras observaban las olas rompiendo en las rocas. Ella decía que el mar lavaba todas las preocupaciones. «¿Se conocieron en la universidad?». Matías sonrió, un gesto raro que transformaba completamente su rostro austero. «Nos odiamos en la universidad. Yo era un joven arrogante estudiando economía, convencido de que la literatura era una pérdida de tiempo. Ella era becaria, activista, apasionada por las causas sociales. Discutíamos en cada evento académico. ¿Y cómo acabaron juntos? Un accidente de coche. Yo regresaba de una fiesta, me estrellé contra un árbol.
Fue ella quien se detuvo para socorrerme, aún reconociéndome como el babaca capitalista, como solía llamarme. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Pasé 2 meses en el hospital. Ella aparecía todos los días trayendo libros. Decía que finalmente tenía una oportunidad de educarme. Luisa no pudo contener la risa. Ella parecía increíble. Lo era. Por primera vez desde que Luisa lo conociera, había un calor genuino en su voz. Ella me enseñó a ver más allá del dinero, más allá del poder. Fue por ella que comencé a coleccionar, que aprendí a valorar el arte, la literatura. Mientras regresaban a la casa, caminando lado a lado por el sendero cubierto de hojas secas, Luisa sintió la mano de Matías rozar ligeramente la suya. Un contacto tan breve que podría haber sido accidental. Pero el calor que se extendió por su cuerpo y la mirada que intercambiaron confirmaron que algo estaban haciendo allí, tan inesperado como inevitable. La primera vez que Matías la tocó deliberadamente fue durante una noche de presentación en la Sociedad Filarmónica de Málaga. Él la había invitado a acompañarlo a un evento benéfico, su primera aparición pública como lo que el mundo exterior presumía ser su asistente personal. Luisa usaba un vestido negro prestado de Jandira, demasiado simple para la ocasión, pero era todo lo que poseía. «No servirá», declaró Matías al verla bajar las escaleras. No había crítica en su voz, solo constatación. «Mandé a buscar algunas opciones para usted. Están en su habitación». Luisa encontró 3 vestidos de 1900, diseñador aún con etiquetas, todos de su talla exacta, acompañados de zapatos y una caja de joyas discretas, pero visiblemente caras. «No puedo aceptar esto», protestó cuando regresó al vestíbulo, aún usando ya uno de los vestidos, un modelo verde esmeralda que realzaba sus ojos castaños y piel morena. «No es un regalo, es una necesidad profesional», respondió él pragmáticamente, pero sus ojos revelaban aprecio cuando la vio. «Usted me representa esta noche». En el concierto, sentada a su lado en el palco privado, Luisa notó las miradas curiosas y los comentarios susurrados. Matías Roca, el recluido viudo multimillonario, rara vez aparecía en eventos sociales desde la muerte de su esposa, y ahora surgía acompañado de una desconocida. «Todos están especulando quién soy», murmuró ella, incómoda con la atención. «Déjalos especular», respondió Matías, inclinándose más cerca. «La opinión ajena nunca me interesó». Durante el intermedio, mientras caminaban por el vestíbulo repleto de personas de la élite malagueña, una pareja se acercó. El hombre, de aproximadamente 60 años, tenía el aire arrogante de quien está habituado al poder. Matías, qué agradable sorpresa verlo socializando nuevamente, saludó con falsa cordialidad. Y con compañía tan interesante. «Milton, Celina». Matías asintió formalmente. «Ella es Luisa Mendoza, mi consultora literaria». Los ojos de la mujer Celina recorrieron a Luisa de pies a cabeza, evaluando su valor como si fuera mercancía. «¿Consultora literaria? ¡Qué fascinante!». Su tono dejaba claro que no creía en la presentación. «¿Y de dónde es usted, querida?». «Sevilla», respondió Luisa, manteniendo la barbilla erguida. «Ah, andaluza». Matías siempre tuvo debilidad por lo exótico. Fue entonces cuando sucedió. En un gesto que para los observadores externos parecía casual, pero que envió ondas de choque por el cuerpo de Luisa, Matías colocó la mano en su cintura, tirando de ella ligeramente más cerca de sí. «Luisa es máster en literatura española por la Universidad de Sevilla», mintió con naturalidad. «Me está ayudando a preparar una publicación sobre escritoras sevillanas del siglo XIX». La suave presión de sus dedos contra el tejido fino del vestido era como un punto de calor que irradiaba por todo el cuerpo de Luisa. Era un gesto de protección, de propiedad quizás, pero había algo más, una intimidad no declarada que hizo acelerar su corazón. «Necesitamos regresar a nuestros asientos», dijo Matías terminando la incómoda conversación. «El segundo movimiento comenzará en breve». Al alejarse, mantuvo la mano en
su cintura hasta que estuvieron lejos de las miradas de la pareja. Solo entonces la soltó, pero el calor de aquel toque permaneció en la piel de Luisa mucho tiempo después. A la vuelta a casa, el silencio en el coche estaba cargado de tensión no resuelta. Luisa observaba el perfil de Matías contra las luces ocasionales de la carretera costera, intentando descifrar lo que pasaba por su mente. ¿Quiénes eran esas personas?, preguntó finalmente. Milton Aguilar, banquero, inversor, depredador. La voz de Matías era fría. Y gran amigo de su ex prometido, por cierto. ¿Eduardo? ¿Ellos se conocen? El mundo de los ricos es pequeño, Luisa, especialmente cuando se trata de mantener el dinero circulando entre las mismas familias. Hizo una pausa. Milton intentó perjudicarme en los negocios diversas veces y hizo comentarios desagradables sobre Anabela cuando estábamos casados. ¿Por eso me presentó como máster? ¿Para impresionarlo? Matías se giró brevemente para mirarla. Para protegerla. Si piensan que es solo mi diversión, intentarán usarla para atacarme. La franqueza de él la desarmó. Era extraño, pero reconfortante. Cómo Matías nunca intentaba suavizar la realidad o tratarla como si fuera demasiado frágil para enfrentar la verdad. ¿Y qué soy realmente para usted?, se atrevió a preguntar, sorprendida por su propia audacia. Él no respondió inmediatamente, concentrado en la carretera sinuosa. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, casi vulnerable. Algo que no esperaba encontrar de nuevo. En las semanas que siguieron, una nueva dinámica se estableció entre ellos. Las cenas que antes eran ceremoniosas se convirtieron en momentos de conversaciones profundas que se extendían hasta la madrugada. La distancia física que Matías siempre había mantenido comenzó a disminuir. Un toque casual en el hombro al pasar junto a ella en la biblioteca, sus dedos rozando al compartir un libro, la mano de él ocasionalmente en su espalda al entrar en un ambiente. 3 meses después de su llegada a la Casa de los Vientos, Luisa recibió la primera llamada de su hermano, Guillermo. Su madre había permitido el contacto, ahora que las deudas estaban siendo pagadas y el joven seguía firme en la Facultad de Medicina. ¿Te está tratando bien, Lu?, preguntó su hermano, preocupación evidente en su voz. ¿Puedes hablar libremente? Estoy bien, Guille. Mejor de lo que esperaba, en realidad. Dudó incierta sobre cuánto revelar. Matías es complejo, pero respetuoso. Mamá dice que tuviste suerte, que él podría haber exigido mucho más por el dinero que pagó. Las palabras de su hermano la golpearon como una bofetada. Así era como su familia veía la situación, como si ella hubiera sido vendida y debiera estar agradecida de que su propietario no abusara de sus derechos. No es así, protestó, pero sabía que era exactamente así como el acuerdo parecía visto desde fuera. Tengo mi propio espacio, mi trabajo, nadie me fuerza a nada. ¿Y cuándo termina? El contrato, quiero decir. La pregunta la tomó desprevenida. Hacía semanas que no pensaba en el plazo de 1 año estipulado inicialmente. La idea de dejar la Casa de los Vientos, de alejarse de Matías, provocó una sensación de vacío que no podía nombrar. No sé, respondió honestamente. Quizás me quede más tiempo. El trabajo en la biblioteca es extenso. El silencio al otro lado de la línea revelaba que Guillermo tenía sus propias sospechas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Solo quiero que seas feliz, Lu, dijo finalmente. Después de todo lo que pasó, te lo mereces. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza bajo un cielo estrellado, Luisa estaba inusualmente silenciosa. Algo la perturba, observó Matías, sirviendo más. Se vino en su copa. La conversación con mi hermano me hizo pensar en el acuerdo que hicimos. ¿Desea terminar nuestro contrato? Había una tensión sutil en su voz, casi imperceptible. No. La respuesta fue rápida, instintiva. Solo estoy confundida. Lo que comenzó como una transacción comercial ahora parece otra cosa. Matías dejó el tenedor,
mirándola con intensidad. ¿Y qué parece ser? Luisa sintió el rostro enrojecer. No sé definirlo, pero ya no me siento como una empleada. Nunca la vi de esa forma. Entonces, ¿cómo me ve? En lugar de responder con palabras, Matías se levantó, rodeando la mesa hasta estar a su lado. Extendió la mano, invitándola a levantarse. Cuando sus cuerpos estuvieron cerca, casi tocándose, él trazó con los dedos el contorno de su rostro, un toque tan ligero como la brisa marina que los envolvía. «Veo a alguien que trajo vida de vuelta a esta casa», murmuró. «Alguien que me hace sentir cosas que pensé que estaban muertas con Anabela». La confesión, tan directa y vulnerable, derrumbó las últimas barreras que Luisa mantenía. Cuando los labios de Matías finalmente encontraron los suyos, no hubo vacilación, solo el reconocimiento de algo que ya existía entre ellos hacía semanas, quizás desde el principio. El beso comenzó gentil, casi reverente, pero rápidamente se transformó en algo más intenso, cargado de deseo contenido por demasiado tiempo. Las manos de Matías, firmes en su cintura, transmitían una urgencia que encontraba eco en el propio cuerpo de Luisa. Fue ella quien interrumpió el beso, respirando pesadamente contra el pecho de él. «No quiero que piense que estoy haciendo esto por obligación», susurró. «Por el acuerdo, por el dinero. Mírame». La voz de él era firme. Cuando sus miradas se encontraron, había una seriedad casi solemne en el semblante de Matías. Nada entre nosotros tiene que ver con contratos o dinero. Nunca lo tuvo. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de la costa malagueña, Luisa se entregó a Matías no como una obligación, sino como elección. Sus cuerpos se encontraron con la familiaridad de quien se conocía hacía vidas, no meses. No hubo vergüenza o vacilación, solo el descubrimiento mutuo de dos personas que habían encontrado el uno en el otro algo que no esperaban. Después, recostada contra el pecho de él en la amplia cama de la habitación principal, Luisa sintió una paz que no experimentaba desde antes de la muerte, de su padre, quizás nunca. «¿En qué piensas?», preguntó Matías acariciando sus cabellos. «En lo impredecible que es la vida. Hace 4 meses estaba a punto de casarme con un hombre que apenas conocía, por conveniencia. Ahora estoy aquí, con alguien que conocí en las circunstancias más extrañas posibles, sintiendo esto». «¿Y qué es esto?», provocó él, una rara sonrisa jugando en sus labios. Luisa dudó. Era demasiado pronto para nombrar, demasiado peligroso. Pero la honestidad que siempre había caracterizado sus interacciones no permitía subterfugios. «Creo que me estoy enamorando de usted». La expresión de Matías se volvió grave, no con rechazo, sino con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Luché contra esto», admitió él. «Después de Anabela, juré que nunca más me permitiría sentir. Consideraba un irrespeto a su memoria». Hizo una pausa, sus dedos trazando patrones sobre la piel desnuda del hombro de Luisa. «Pero entonces, usted llegó, y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a vivir nuevamente». Las semanas siguientes fueron como un sueño. Días llenos de trabajo en la biblioteca, ahora realizado lado a lado, y noches de intimidad creciente. Matías comenzó a incluirla más en su vida profesional, consultándole sobre decisiones, valorando su perspectiva. Luisa, por su parte, floreció bajo la apreciación genuina de su intelecto y sensibilidad. Fue durante ese periodo de felicidad casi perfecta que aparecieron los primeros signos de cambio físico. Al principio, atribuyó las náuseas matutinas al cambio de dieta, más rica y elaborada de lo que estaba acostumbrada. La fatiga repentina parecía consecuencia natural de las noches de sueño interrumpido por sesiones de amor, pero cuando su período menstrual, siempre regular como un reloj, se atrasó 2 semanas, ya no pudo ignorar la posibilidad. «Estás pálida», observó Matías durante el desayuno. «¿Estás enferma?». Luisa dudó. Rumor de infertilidad que había destruido su matrimonio anterior aún pesaba como una sombra. ¿Y si estuviera realmente embarazada? ¿Cómo reaccionaría Matías? Él nunca había hablado de tener hijos,
ni siquiera con Anabela. Estoy bien, mintió. Solo cansada. Aquella tarde, pidió a Jandira que comprara una prueba de embarazo en la ciudad, confiando en la discreción de la gobernanta que se había convertido casi en una amiga en los últimos meses. ¿El señor Matías lo sabe?, preguntó Jandira al entregar el paquete discreto. Todavía no estoy segura de que haya algo que saber. La gobernanta asintió, pero había un brillo en sus ojos que Luisa no supo interpretar. Sería una bendición para esta casa, dijo simplemente. Hace mucho tiempo que no se oyen voces de niños aquí. La prueba, realizada con manos temblorosas en el baño de su habitación personal, que rara vez usaba ahora que compartía la habitación de Matías, reveló 2 líneas rosadas inconfundibles. Embarazada. De 4 a 6 semanas, calculó mentalmente. La ironía no escapó a Luisa. La mujer rechazada en el altar por supuestamente no poder generar hijos, ahora llevaba una vida dentro de sí. Era la redención más completa que podía imaginar. Pero también un terreno desconocido, no solo para ella, sino para su relación con Matías. Durante 3 días guardó el secreto, observándolo con nuevos ojos, intentando imaginar su reacción. Matías era gentil, generoso, pero también intensamente privado. Un hombre que había construido muros emocionales después de la pérdida traumática de su esposa. Un bebé cambiaría todo. La 4ª noche no pudo contener más la verdad. Estaban sentados en la biblioteca, Matías trabajando en su portátil, mientras Luisa catalogaba una colección recién adquirida de primeras ediciones modernistas. Estoy embarazada. Las palabras salieron abruptamente, sin preámbulo. Matías se congeló, los dedos inmóviles, sobre el teclado. Por un momento que pareció interminable, no reaccionó. Entonces, lentamente, cerró el ordenador y se volvió hacia ella. ¿Estás segura?, preguntó con voz neutra, imposible de leer. Hice la prueba hace 3 días, y tengo todos los síntomas. 3 días. No era una pregunta, pero había algo de acusatorio en el tono. ¿Por qué esperaste tanto para contármelo? Tenía miedo. ¿De mí? El dolor en sus ojos era evidente. De que todo cambiara. Luisa sintió las lágrimas formarse. De lo que esto significa para nosotros, para usted que ya perdió tanto. No sé si quiere un hijo. Si está listo. Matías cruzó el espacio entre ellos en 2 pasos largos, arrodillándose ante ella. Sus manos, siempre firmes, temblaban ligeramente al tocar el rostro de Luisa. Creí que nunca tendría la oportunidad de ser padre, dijo con voz entrecortada. Anabela y yo lo intentamos por años, sin éxito. Cuando ella enfermó, desistimos de ese sueño. Entonces, ¿usted quiere un hijo suyo, nuestro? Sus ojos verdes, usualmente controlados, brillaban con emoción contenida. Es más de lo que jamás me atreví a esperar. El alivio que inundó a Luisa fue tan intenso que se sintió mareada. Le echó los brazos, alrededor del cuello, sollozando contra su hombro. Pensé que quizás era demasiado pronto, que quizás usted no estaba listo para una familia. Matías la apartó suavemente, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. Cuando Anabela murió, pensé que mi vida había terminado. Pasé 4 años existiendo, no viviendo. Usted cambió eso. Colocó la mano sobre su vientre a un plano. Y esta vida, es un nuevo comienzo que nunca imaginé merecer. Aquella noche hicieron el amor con una ternura nueva, casi irreverente. Matías trató el cuerpo de Luisa como si fuera de cristal, sus besos más suaves, sus toques más delicados. Necesitamos oficializar nuestra situación, dijo él después mientras trazaba círculos perezosos en su espalda desnuda. ¿Cómo así? Quiero que se case conmigo, no por el bebé, sino porque ya no puedo imaginar mi vida sin usted. La propuesta, simple y directa como era característico de Matías, arrancó nuevas lágrimas de Luisa. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó en mi último matrimonio, aquello fue una farsa, un arreglo comercial disfrazado de matrimonio. Lo que tenemos es real.
Él se apoyó en el codo mirándola intensamente. A menos que usted no quiera casarse, entenderé si prefiere mantener su independencia. Quiero ser su esposa, respondió sin vacilación, más que cualquier otra cosa. Chandira recibió la noticia del embarazo y del inminente matrimonio con alegría mal contenida. La casa volverá a estar viva, declaró, abrazando a Luisa con genuino afecto. El señor Matías merece esta felicidad, y usted también, mi querida. La ceremonia sería simple, solo los pocos amigos cercanos de Matías, algunos empleados de confianza, y Guillermo representando a la familia de Luisa. Doña Regina no fue invitada, una decisión que Luisa tomó con firmeza, a pesar de las protestas educadas de Matías sobre dejar el pasado atrás. Ella me vendió, Matías, como mercancía. No la quiero en nuestro día especial. Él no insistió, respetando su posición como siempre hacía. La semana anterior a la boda, cuando Luisa cumplía 3 meses de embarazo y un suave redondeo ya era visible bajo sus vestidos, una llamada inesperada perturbó la paz que habían construido. «Su madre viene para acá», anunció Matías, colgando el teléfono con expresión grave. «Junto con su ex prometido, Eduardo». «¿Qué? ¿Cómo?» Luisa sintió la sangre helarse en sus venas. «¿Cómo saben dónde estoy? ¿Y por qué vendrían juntos?» Aparentemente su madre convenció a Eduardo de que usted está siendo retenida aquí contra su voluntad y que el bebé que espera es en realidad de él. ¡Eso es absurdo! La indignación hizo que su voz subiera una octava. Nunca estuve con Eduardo de esa forma. ¡Nunca! Matías se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Sé eso, pero ellos están usando esa narrativa para intentar extorsionar dinero. Amenazan con crear un escándalo si no pagamos. No voy a permitir que arruinen lo que hemos construido. La determinación en la voz de Luisa sorprendió a ambos. No esta vez. Matías sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, preocupados. Estarán aquí mañana. Dije que los recibiré para evitar que lleven sus acusaciones a las autoridades, pero quiero que se quede con Jandira en la casa de la playa. No quiero que pase por el estrés de enfrentarlos en su estado. De ninguna manera. Luisa levantó la barbilla desafiante. Esta es mi vida, mi hijo, mi futuro esposo. Enfrentaré a mi madre y a Eduardo de frente. La admiración en los ojos de Matías era evidente. ¿Está segura? Absolutamente. Acabaremos con esto de una vez por todas. Mientras esperaban la llegada indeseada al día siguiente, Luisa no pudo evitar la ansiedad que crecía en su pecho. No por sí misma, ya no era la joven insegura que había sido meses atrás, sino por el impacto que aquella situación podría tener sobre Matías y el bebé que crecía dentro de ella. Prometa que no permitirá que lo provoquen, pidió acurrucada en sus brazos la noche anterior al enfrentamiento. No quiero que se rebaje a su nivel. Prometo que mantendré la compostura, respondió, besando su frente. Pero también prometo que les impediré que la lastimen de nuevo. Cuando el coche alquilado subió la carretera privada a la mañana siguiente, Luisa estaba lista, vestida con un elegante conjunto blanco que realzaba su pequeña pero visible barriga. Esperaba en la terraza junto a Matías, quien mantenía la mano protectoramente en su espalda. Doña Regina emergió del vehículo primero, su rostro envejecido por el estrés y la amargura de los últimos meses. Detrás de ella, Eduardo Alburquerque parecía incómodo, como si hubiera sido arrastrado a aquella situación contra su voluntad. «Hija», la voz falsamente emocionada de doña Regina rompió el silencio. «Finalmente te encontré. Vine a salvarte de este cautiverio». «No necesito ser salvada, madre», respondió Luisa con firmeza. «Estoy exactamente donde deseo estar». La mirada de doña Regina vagó por la lujosa terraza, por la imponente casa visible al fondo, y finalmente se fijó en la barriga ligeramente prominente de su hija. Algo en sus ojos cambió, un brillo calculador que Luisa conocía demasiado bien. «Entonces es verdad», dijo avanzando algunos pasos. «Estás embarazada». «Estamos esperando un hijo», confirmó Matías, enfatizando el plural con firmeza. Eduardo permanecía algunos pasos atrás, claramente incómodo.
Sus ojos evitaban encontrar los de Luisa directamente. «Imposible», exclamó Regina con una risa forzada. «El informe médico confirmó tu infertilidad, Luisa. Este hijo solo puede ser de Eduardo». «El informe era falso, como bien sabes», replicó Luisa manteniendo la compostura. «Fue forjado por el primo de Eduardo para impedir el matrimonio. Nunca estuve con él. Nunca hubo ninguna relación íntima entre nosotros». «¿Eso es verdad?» Matías se dirigió directamente a Eduardo, su tono peligrosamente tranquilo. El ex prometido de Luisa pareció encogerse bajo la intensa mirada de Matías. «Yo no sabía que el informe era falso en ese momento. Mi primo Felipe lo confesó después, cuando descubrió que yo estaba realmente enamorado de Camila». «¿Camila?», cuestionó Luisa, sorprendida con la mención de otro nombre. «Mi actual prometida», explicó Eduardo, teniendo la decencia de parecer avergonzado. «Nos conocimos 2 semanas después del incidente en la iglesia. Ella es hija de uno de los socios de mi padre». «Entonces, ¿está aquí por qué exactamente?», preguntó Matías, la irritación finalmente transparentándose en su voz. «Si ya está comprometido con otra persona y admite que el informe era falso». Eduardo lanzó una mirada acusadora a Regina. «Doña Regina dijo que usted estaba reteniendo a Luisa contra su voluntad, que necesitábamos rescatarla. Ella sugirió que el hijo podría ser mío y que usted exigiría dinero cuando el niño naciera». Luisa sintió una ola de náusea que nada tenía que ver con el embarazo. La manipulación de su madre alcanzaba nuevos niveles de bajeza. «Como puede ver, estoy perfectamente bien», dijo, dirigiéndose a Eduardo. «Feliz, incluso, por primera vez en mucho tiempo. El hijo que espero es de Matías, concebido con amor, no por obligación o contrato social. Le estaré agradecida si puede explicar esto a su familia y terminar de una vez por todas los rumores sobre mí en Sevilla». Eduardo asintió, visiblemente aliviado por no estar en el centro de un potencial escándalo. «Lo haré. Siento mucho el papel que desempeñé en su sufrimiento, Luisa. No fue caballeroso de mi parte». «Lo que no fue caballeroso», interrumpió Matías con frialdad, «fue abandonar a una mujer en el altar basado en un documento forjado, sin al menos verificar su autenticidad o darle el beneficio de la duda». Un silencio incómodo cayó sobre la terraza. La brisa marina agitaba los cabellos de Luisa, mientras ella observaba a su madre, cuyo rostro se retorcía en una mezcla de frustración y cálculo. Regina Mendoza no era mujer de desistir fácilmente de un plan. «Aún así, está la cuestión del acuerdo», dijo finalmente. «Mi hija fue prácticamente vendida a usted, señor Roca. Un contrato firmado bajo coerción emocional. Esto podría ser muy interesante para los periódicos, ¿no cree?». Matías dio un paso adelante, pero Luisa lo detuvo con un toque suave en el brazo. Era su batalla para luchar. «Nadie me vendió, madre», declaró con voz firme. «Fue usted quien intentó venderme, primero a Eduardo y su familia, después a Matías. La diferencia es que con él encontré respeto, después afecto y finalmente amor. Algo que nunca recibí de usted». Regina palideció, pero rápidamente se recompuso. «¿Amor? Él la compró, Luisa. Pagó sus deudas, a cambio de sus servicios. Y cada céntimo fue transferido directamente a usted», replicó Luisa. «Ni un euro me fue dado a mí. Era usted quien estaba desesperada, no yo. Yo habría encontrado otro camino». «¿Cómo? ¿Con su inútil diploma de literatura? ¿Viviendo de qué?». «Me habría arreglado», insistió Luisa, «como siempre hice mientras usted administraba mal la herencia de papá y nos hundía en deudas para mantener las apariencias». La tensión era palpable. Eduardo, claramente deseando estar en cualquier otro lugar, tosió discretamente. «Creo que hay un malentendido aquí», intervino, intentando suavizar el ambiente. «Doña Regina, parece evidente que Luisa está feliz y bien cuidada. Quizás deberíamos respetar su elección y...». «Cállese», disparó Regina. «Usted es tan flojo como mi difunto marido.
No ve una oportunidad ni cuando la tiene delante de las narices. Matías, que observaba el enfrentamiento con creciente impaciencia, finalmente habló, su voz controlada pero cargada de autoridad. Esta discusión está causando estrés innecesario a Luisa, lo cual no es recomendable en su estado. Sugiero que terminemos aquí. Se volvió hacia Eduardo. Señor Alburquerque, hay un coche esperando para llevarlo al aeropuerto cuando desee partir. ¿Y yo qué?, cuestionó Regina, indignada. Soy la madre de Luisa. Tengo derechos. ¿Qué derechos serían esos, madre?, preguntó Luisa con tristeza. ¿El de manipularme? ¿El de usarme como moneda de cambio? ¿El de aparecer ahora que estoy en una posición financiera favorable para intentar extorsionar más dinero? Ingrata, después de todo lo que sacrifiqué por ti. El único sacrificio que hizo fue sacrificarme a mí, respondió Luisa, sintiendo una extraña calma envolverla. Y no permitiré que haga lo mismo con mi hijo. Fue en este momento que un nuevo vehículo subió la carretera, estacionando al lado del coche alquilado. Del automóvil descendió un joven de aproximadamente 25 años, cabellos oscuros y rasgos que recordaban a los de Luisa. ¡Guillermo! Luisa no pudo contener la sorpresa y alegría al ver a su hermano. El muchacho corrió a abrazarla, ignorando las protestas de su madre. «Lu, estás guapísima», exclamó, apartándose para admirar la pequeña barriga. «Y embarazada, ¿por qué no me lo contaste?» «Íbamos a contártelo personalmente este fin de semana, cuando vinieras para la boda», explicó ella, sonriendo a pesar de la tensa situación. Guillermo se volvió hacia Matías extendiendo la mano. «Usted debe ser Matías. Gracias por cuidar de mi hermana». «El placer es mío», respondió Matías, estrechando la mano del joven con firmeza. «Luisa habla mucho de ti». «Guillermo», intervino Regina escandalizada, «¿qué crees que estás haciendo?» El joven miró a su madre con una mezcla de cansancio y determinación. «Impidiendo que arruines la vida de Lu una vez más. Descubrí tus planes cuando revisé tus correos electrónicos, el chantaje que planeabas hacer, la historia que inventaste para convencer a Eduardo de que viniera hasta aquí». Luisa sintió un nudo en la garganta. Su hermano siempre había sido su protector. Desde la infancia, cuando su padre bebía demasiado y su madre descargaba sus frustraciones en ella. «¿Cómo te atreves?», vociferó Regina, «a revisar mis documentos privados». «¿Privados como las cartas de papá que le escondiste a Lu?», replicó Guillermo. «¿Aquellas donde él pedía disculpas por no tener fuerzas para enfrentarte y protegerla?». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Luisa. «¿Papá me escribió?». Guillermo asintió, retirando un fajo de sobres amarillentos del bolsillo interior de su chaqueta. «Los encontré escondidos en el fondo falso del escritorio de ella. Son todos dirigidos a ti, Lu. Cartas que él escribió en los últimos meses antes de morir». Las manos de Luisa temblaban al recibir las cartas. Matías colocó el brazo protectoramente alrededor de sus hombros, ofreciendo apoyo silencioso. «No tenías derecho», gritó Regina, avanzando hacia su hijo, pero Eduardo la contuvo. «Creo que ya ha causado suficiente daño, doña Regina», dijo él con sorprendente firmeza. «Vámonos, ahora». «No sin nada», interrumpió Guillermo. «Se acabó, madre. No hay más dinero para extorsionar, no hay más vidas que controlar. Terminé la facultad. Luisa encontró su felicidad. Su poder sobre nosotros terminó». Regina miró a los tres hombres que la enfrentaban y a la hija que jamás había conseguido doblegar completamente. Algo en su postura cambió. Ya no había la arrogancia habitual, solo el vacío de quien percibe que perdió todo lo que importaba. «Te arrepentirás de esto», murmuró, dirigiéndose a Luisa. «Cuando este hombre se canse de ti, cuando el glamour de la nueva esposa embarazada desaparezca, recordarás que tu familia siempre estuvo aquí». «Mi familia está aquí», respondió Luisa, sosteniendo la mano de Matías y mirando a su hermano. «Las personas que realmente me aman y se preocupan por mí». Regina dio media vuelta y caminó rígidamente hasta el coche, su dignidad herida siendo su única compañía. Eduardo murmuró una disculpa avergonzada y la siguió. Cuando el vehículo descendió,
la carretera y desapareció en la curva. Luisa sintió como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Abrazó a su hermano nuevamente, luego se volvió hacia Matías. «Gracias por no perder la compostura», dijo suavemente. «Sé cuánto deseaba ponerla en su lugar». «Usted lo hizo mucho mejor de lo que yo jamás podría», respondió él, besándola en la frente. «Su fuerza me impresiona cada día». Guillermo observaba la interacción con una sonrisa. «Entonces, ¿cuándo es esa boda de la que nadie me habló?» Aquella noche, después de que Guillermo se instalara en la habitación de invitados, Luisa se sentó en la biblioteca con las cartas de su padre esparcidas frente a ella. Matías le había dado privacidad, comprendiendo la importancia de aquel momento. Con dedos temblorosos, abrió el primer sobre, fechado 2 semanas antes de la muerte de Augusto Mendoza. «Mi querida Luisa», comenzaba la carta, «cuando leas esto, probablemente ya habré partido. El cáncer avanza más rápido de lo que los médicos predijeron y hay tantas cosas que necesito decirte mientras aún tengo claridad de pensamiento». Las lágrimas fluían libremente mientras Luisa leía las palabras de su padre. Su arrepentimiento por no haber sido más fuerte, por no haberla protegido de la ambición y frialdad de su madre, su orgullo por el intelecto y sensibilidad de su hija. En la última carta, escrita apenas 3 días antes de su muerte, un párrafo específico hizo que su corazón se encogiera. «Mi mayor deseo es que encuentres a alguien que vea tu luz, hija. Alguien que valore no solo tu belleza externa, sino la belleza de tu alma sensible y brillante. No permitas que tu madre te convenza de que tu valor está solo en lo que puedes ofrecer como esposa de alguien importante. Mereces ser amada por quien eres, no por lo que representas socialmente». Cerrando los ojos, Luisa sintió una paz profunda envolverla. Su padre, incluso en sus momentos finales, había deseado para ella exactamente lo que había encontrado con Matías: un amor basado en respeto y apreciación genuina. Cuando Matías finalmente regresó a la biblioteca, la encontró serenamente dormida en el sofá, las cartas organizadas cuidadosamente a su lado. Con gentileza, la tomó en sus brazos y la llevó a la habitación, acomodándola en la cama que ahora compartían. «¿Está bien?», preguntó Guillermo, que esperaba en el pasillo con expresión preocupada. «Está en mismo paz», respondió Matías. Finalmente. La boda, realizada 3 días después en la propiedad, fue exactamente como Luisa siempre había soñado: íntima, rodeada solo por personas que genuinamente se preocupaban por ella. Bajo un arco de flores nativas que Jandira había ayudado a decorar, con el océano como testigo, ella y Matías intercambiaron votos escritos por ellos mismos. «Prometo nunca verte como propiedad», declaró él, su voz normalmente controlada entrecortada por la emoción, «sino como compañera, igual compañera de viaje. Prometo respetar tu independencia mientras construimos una vida juntos. Prometo ser un padre presente para nuestro hijo y un esposo que se esforzará todos los días para merecer tu amor». Cuando llegó su turno, Luisa sostuvo las manos de él con firmeza, ignorando las lágrimas que marcaban su rostro. «Prometo ser tu fuerza cuando necesites apoyo y aceptar tu apoyo cuando mi fuerza falle. Prometo nunca olvidar que nuestra unión nació de elección, no de obligación. Prometo honrar la memoria de Anabela, manteniendo vivo su legado de bondad e inteligencia. Y prometo que nuestro hijo sabrá que nació del amor más improbable y más verdadero». Guillermo, como única familia de Luisa presente, la condujo hasta Matías y colocó simbólicamente su mano en la de él, no como quien entrega una posesión, sino como quien bendice una unión de iguales. Los meses siguientes trajeron una rutina tranquila y feliz a la Casa de los Vientos. El trabajo en la biblioteca continuaba, ahora con Luisa oficialmente nombrada como curadora de la colección Roca. Su vientre crecía cada semana, acompañado por la ansiedad y excitación de los futuros padres. Matías transformó una de las habitaciones adyacentes a la principal en una perfecta habitación del bebé, con muebles de diseño sostenible y una biblioteca infantil ya repleta de clásicos de la literatura infantil, española y mundial.
Nuestro hijo tendrá acceso a las mejores historias desde la cuna, declaró, organizando meticulosamente los libros por grupo de edad y tema. Luisa sonrió al verlo tan involucrado. ¿Y si es una niña? Mejor aún, respondió sin dudar. El mundo necesita más mujeres fuertes e inteligentes como su madre. La elección del nombre fue una decisión compartida. Si fuera niño, sería Gabriel Augusto, homenajeando al padre de Luisa. Si fuera niña, Ana Luisa, uniendo el nombre de Anabela al de su madre. ¿Está seguro?, preguntó Luisa, sorprendida con la sugerencia de Matías de homenajear a su primera esposa. No quiero que nuestra hija viva bajo una sombra. No será una sombra, sino una bendición, garantizó él. Anabela me enseñó a amar, usted me enseñó a vivir de nuevo. Nuestra hija llevará lo mejor de dos mujeres extraordinarias. En el 6º mes de embarazo, mientras la pareja admiraba el atardecer en la terraza, Matías entregó a Luisa un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó curiosa. Su carta de aceptación en el programa de doctorado de la Universidad de Málaga. Comienza el próximo semestre, 6 meses después del nacimiento del bebé. Luisa abrió los ojos de par en par. Pero yo no me inscribí. Lo sé, admitió él. Me tomé la libertad de enviar su tesis de máster inconclusa a la profesora Elena Vasconcelos, quien quedó impresionada. Ella está dispuesta a ser su directora si usted acepta. Lágrimas de alegría brotaron en los ojos de Luisa. Pero, ¿y el bebé? ¿Y la biblioteca? Tendremos ayuda con el bebé. Candira ya se ofreció para ser la niñera más cariñosa del mundo. Y en cuanto a la biblioteca, estará aquí cuando tenga tiempo. No hay prisa. Matías sostuvo sus manos. Su padre quería que realizara sus sueños académicos, Luisa. Yo también quiero. Aquella noche, acurrucada en los brazos de su marido, Luisa reflexionó sobre el camino improbable que la había llevado hasta allí. De la humillación en el altar al encuentro con un hombre al que muchos temían, pero pocos realmente conocían. De la mujer considerada defectuosa a la futura madre y doctoranda. ¿En qué piensas?, preguntó Matías, acariciando sus cabellos como solía hacer todas las noches. En cómo las apariencias engañan, respondió suavemente. La sociedad lo veía a usted como un hombre frío y calculador, y a mí como una mujer sin valor propio, y mírenos ahora. La sociedad rara ve más allá de la superficie, filosofó él. Es por eso que valoro tanto a quien logra ver más profundo. El bebé eligió aquel momento para hacer un movimiento vigoroso, visible a través del fino camisón de Luisa. Matías colocó la mano sobre el lugar, maravillado como siempre que sentía la vida que habían creado juntos. «Ana Luisa», murmuró, «estoy seguro de que es una niña». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Luisa sonriendo. «Porque el universo sabe que necesito a otra mujer extraordinaria en mi vida». 3 meses después, en una madrugada de primavera, mientras la casa de los vientos era bañada por la luz de la luna y la brisa marina mecía suavemente las cortinas de la habitación de la pareja, Luisa entró en trabajo de parto. A diferencia de los dramas que había visto en películas, fue un proceso lento, casi meditativo. Matías permaneció a su lado en cada momento, su apoyo silencioso más valioso que 1000 palabras de aliento. Guillermo, que coincidentemente visitaba a su hermana aquella semana, asumió la función de cronometrar las contracciones y mantener a todos hidratados y alimentados. Yandira transformó la habitación principal en un santuario de nacimiento, con aromas de lavanda y manzanilla, luces suaves y música clásica española sonando discretamente de fondo. «Las mujeres de mi familia siempre dieron a luz en casa», explicó la gobernanta. «Es como debe ser cuando todo sale bien». La partera, una mujer experimentada llamada Doña Jurema, había llegado a la primera señal de que el bebé estaba en camino. Observaba el progreso de Luisa con ojos atentos, pero con intervenciones mínimas. «Tu cuerpo sabe lo que hacer, hija mía», decía con voz tranquilizadora. «Confía en él». Después de 12 horas de un trabajo de parto intenso, pero sin complicaciones, el llanto de Ana. Luisa resonó por la casa de los vientos a primeras horas de la mañana siguiente.
Es perfecta, murmuró Matías, lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras sostenía a su hija recién nacida en sus manos temblorosas. Mira lo que hemos creado juntos. Con reverencia, colocó a la pequeña sobre el pecho de Luisa, donde la bebé inmediatamente se calmó, reconociendo el calor y el latido del corazón que la habían acompañado durante 9 meses. «Bienvenida al mundo, Ana Luisa», susurró Luisa, maravillada con cada detalle del rostro perfectamente formado. «Eres amada, eres deseada, eres un milagro». En los días que siguieron, la casa de los vientos rebosó de una alegría que sus paredes jamás habían conocido. Ana Luisa, con sus ojos verdes como los de su padre y rasgos delicados como los de su madre, se convirtió en el centro gravitacional alrededor del cual todo orbitaba. Matías, el empresario temido y respetado, se transformaba completamente en presencia de su hija. Su voz adquiría una suavidad casi cómica mientras narraba a la bebé los clásicos infantiles que había separado meses antes. Un mes después del nacimiento, cuando la familia finalmente encontró una nueva rutina, Luisa encontró a Matías en 1900, la biblioteca tarde en la noche, contemplando una fotografía de Anabela. «¿Crees que ella lo aprobaría?», preguntó él al percibir la presencia de su esposa. «¿Nuestra familia? ¿Nuestra vida juntos?». Luisa se acercó, abrazándolo por detrás. Por lo que me contó sobre ella, Anabela valoraba por encima de todo su felicidad. Estoy segura de que ella sonríe donde quiera que esté. Matías se giró para mirarla, tomando su rostro entre las manos con delicadeza. A veces me pregunto cómo merecí esta segunda oportunidad en la vida. «No es cuestión de merecer», respondió Luisa. «Es cuestión de reconocer y valorar cuando el amor aparece, incluso en las circunstancias más improbables». En la cuna de la habitación adyacente, Ana Luisa dormía pacíficamente, ajena al legado de dolor y redención que precedió su existencia. En sus sueños de recién nacida, quizás ya sabía que había nacido no solo de un vientre considerado estéril, sino de un amor que había florecido de las cenizas del rechazo y el luto. Y mientras la noche avanzaba sobre la costa malagueña, envolviendo la casa de los vientos en su manto estrellado, dos amantes que encontraron el uno en el otro una inesperada salvación, se dormían abrazados, protegiendo el fruto más precioso de su improbable unión. «Nunca estuviste rota», susurró Matías contra los cabellos de Luisa, repitiendo las palabras que había dicho meses antes. «Fue el amor y el coraje de volver a empezar lo que te hizo florecer». «Lo que nos hizo florecer», corrigió ella suavemente, entrelazando sus dedos con los de él, mientras el sueño los llevaba a un descanso merecido. Del otro lado de la pared, Ana Luisa se movió en su cuna, como si respondiera al amor que pulsaba a su alrededor. Un amor nacido del dolor, forjado en la adversidad y finalmente coronado con la más pura forma de redención.